Nació en un pueblo pequeño donde todos se conocían y nadie se veía de verdad. Desde niño notó cosas que los demás preferían ignorar. Sonrisas bien hipócritas, y las putas promesas que se hacían para no cumplirse, mentiras, todas mentiras, gente que lloraba una tragedia y al mes siguiente reía como si nada, como si guardaran algo, no solo en ese pueblo sino en todo el mundo. Un mundo de gente ignorante. Una niña desapareció cuando él tenía 12 años. No se supo por qué. El pueblo entero salió a buscar carteles, grupos de búsqueda, rezos colectivos. Una semana. 2. Un mes. Y después, la vida siguió, los mismos chistes, las mismas actitudes como si nada hubiera pasado, el mismo saludo de siempre entre vecinos que ya habían olvidado que alguna vez buscaron a alguien. La niña con el tiempo llegó al olvido. Eso no lo destruyó, lo instruyó. La debilidad no era solo física, era moral. Era una constante que aparecía en casi todos, tarde o temprano, cuando el esfuerzo empezaba a costar demasiado. Lo anotó en algún lugar de su mente y siguió adelante. Años después, los médicos le pusieron nombre a algo que él ya sabía de sí mismo. No sentía miedo. No como figura retórica. De manera literal y clínica. Una anomalía en la amígdala cerebral que interrumpía esa respuesta antes de que pudiera formarse. Entendía que el fuego quemaba, que una caída desde cierta altura mataba, que determinadas situaciones ponían en riesgo la vida. Lo procesaba como información. Su cuerpo no reaccionaba. Nada en él pedía retroceder. Sin miedo no hubo frenos. Sin frenos, todo lo demás fue solo cuestión de tiempo. Porque además del miedo que le faltaba, tenía algo que nadie más tenía. Podía entrar en las mentes. Y algunos poderes más. Volviendo a lo de las mentes. Sí, podía leerlas. Doblarlas. Reescribir lo que una persona quería, lo que creía, lo que recordaba haber decidido por su propia voluntad. Era un proceso silencioso, como mover piezas dentro de una habitación mientras el dueño duerme. Pasó años perfeccionando sus poderes sin prisa y sin celebración. Era una herramienta. Las herramientas se afinan, no se admiran. Y mientras la afinaba, el mundo le confirmaba lo que ya sabía desde los 12 años. La mayoría de los seres humanos eran débiles. No en el sentido físico, que era el menos interesante, sino en el único sentido que él consideraba verdadero. Eran incapaces de sostener una convicción cuando dolía sostenerla. Incapaces de actuar sin la validación de alguien más. Incapaces de existir sin alguna muleta, afecto, propósito, fe, lo que fuera, cualquier cosa que les diera la ilusión de que su vida tenía un peso real. Los observaba y llegaba siempre al mismo cálculo. El mundo no necesitaba ser conquistado. Necesitaba ser limpiado. Él se fue de su pueblo natal, viajó a una ciudad cercana y solo fue el tiempo corto de 3 días. Eso fue todo lo que necesitó. Los héroes lo rastrearon durante esos mismos 3 días, siguiendo patrones, conectando señales, construyendo un caso con la urgencia de quienes saben que cada hora que pasa tiene un costo. Pero mientras ellos investigaban, él ya había terminado. 72 horas le bastaron para doblar la voluntad de cada jefe de estado del planeta. No hubo negociaciones. No hubo amenazas visibles. Solo su presencia en las mentes, reordenando convicciones con una precisión. Firmaron lo que él dispuso. Hablaron con las palabras que él colocó en sus bocas. Sonrieron ante las cámaras con ojos que ya no eran del todo suyos. Por 3 días, Great Moore fue el mundo. No sintió nada particular al respecto. Era el resultado de un proceso bien ejecutado. Como cuando ahorras para comprar un objeto pero no sientes emoción.
Cuando los 4 héroes llegaron juntos porque ninguno hubiera ido solo. Fue una pelea que duró poco y costó mucho. Los 4 eran capaces, coordinados. Habían preparado cada variable que podían preparar. Pero enfrentarse a alguien que no siente miedo no es solo enfrentarse a alguien más fuerte. Es enfrentarse a alguien que no comete los errores que comete cualquier ser humano cuando la situación se vuelve demasiado real. No hay un instante de duda. No hay un segundo donde el cuerpo traiciona la decisión. Solo acción continua, sin interrupciones internas. Los 4 cayeron. Y entonces llegó Dark. Dark llegó solo, después de los demás, no era como los otros. No coordinaba, no calculaba, no buscaba el ángulo perfecto antes de actuar. Se movía con una determinación y confianza que no dependía del resultado, como alguien que ha decidido algo y ya no está pensando en si fue una buena decisión. Great sabía lo que se enfrentaba. La pelea los llevó al límite de los dos. Cada intercambio era una respuesta al anterior, una escalada que no tenía intención de detenerse en ningún punto intermedio. Hasta que ambos llegaron al mismo lugar al mismo tiempo, con el mismo pensamiento. Lanzaron 12 rayos de radiación pura que cruzaron el espacio entre ellos y colisionaron en el centro. La explosión no eligió a ninguno de los dos. Cuando el aire se asentó, ambos habían perdido un brazo. Dark estaba de rodillas en el suelo. Great seguía de pie, con el muñón, con la misma expresión de siempre, mirando a Dark durante un momento que no fue largo pero tampoco fue breve. Después se fue. Caminó, sin prisa, sin mirar atrás.